Hola, estimados estudiantes del cuarto A, les habla la profesora Bernardita, profesora de matemática. Este video lo hice para ayudarlos un poco con las dudas que tenían en cuanto a la multiplicación y a la división. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en recordar cómo resolver multiplicaciones y divisiones, pero desde lo más básico, desde lo que ustedes vieron en tercero básico, incluso los años anteriores. Pero este video se enfoca netamente en la multiplicación y el otro video se va a enfocar en la división. Vamos entonces a la multiplicación. Primero partir señalando que la multiplicación es una operación que nosotros encontramos en diversas situaciones de nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando vamos a comprar, cuando tenemos que cocinar algo, el doble de eso o el triple, y cuando vemos algún descuento de algún producto, etcétera. Es decir, que la multiplicación está constantemente a nuestro alrededor. Y no solamente la multiplicación, sino que todas las operaciones básicas. Entonces, como les dije que íbamos a partir desde lo más básico, vamos a ver un ejemplo bien sencillo con estos cajones de tomate. Quiero que se fijen un poco en cuántas cajas de tomate hay y qué es lo que ocurre en cada caja de tomate. Es decir, que quiero que se fijen en la cantidad de tomates que hay en cada caja, porque vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos tomates hay en total? Primero, ¿cuántas cajas hay? Hay 4 cajas de tomate. ¿Y qué es lo que ocurre en cada caja? En cada caja hay 6 tomates. Si ustedes se ponen a contar, todas las cajas tienen la misma cantidad de tomates. Por lo tanto, para poder responder cuántos tomates hay en total, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sumar, vamos a tener que adicionar la cantidad de tomates de la primera caja, de la segunda, tercera y cuarta caja. ¿Cómo nos va a quedar esta suma? De la siguiente forma. Y fíjense que acá hay una particularidad, porque hay un número que se está repitiendo. Este número, que es el 6, ¿cuántas veces se está repitiendo? Se está repitiendo 4 veces, es decir, que la suma 6 más 6 más 6 más 6, nosotros la podemos sintetizar como 4 veces 6, porque el 6 se está repitiendo 4 veces. Eso nosotros lo podemos transformar a multiplicación. Este veces en realidad es un por, lo que significa que 4 veces 6 es lo mismo que 4 por 6. Si nosotros sumamos 6 más 6 más 6 más 6, entonces nos va a dar el mismo resultado que 4 por 6, y eso es 24. Es decir, que 4 por 6 es 24. ¿Cuántos tomates hay en total? Hay 24 tomates en total. Recuerden que después de cada pregunta uno tiene que responder con respuesta completa. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos árboles. Y si se fijan, al igual que las cajas de tomate, en los árboles está la misma cantidad de manzanas. Por lo tanto, la pregunta ¿cuántas manzanas hay en total? Vamos a tener que primero responder ¿cuántos árboles hay en total? Si ustedes se ponen a contar, hay 6 árboles y en cada árbol hay 5 manzanas. Si ustedes se fijan, en cada árbol está la misma cantidad de manzanas. Es decir, que nos va a ocurrir el mismo fenómeno anterior. Hay un número que se está repitiendo. El número que se repite es el 5. ¿Y cuántas veces se va a repetir? 6 veces, es decir, 6 veces el 5. ¿Qué significa esto en multiplicación? Que 6 veces 5 es lo mismo que 6 por 5. Por lo tanto, si usted quiere saber cuánto es 6 por 5, solamente tiene que sumar 6 veces el 5. 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Y eso es 30. Ahora, ¿por qué quiero recalcar tanto esto? Porque de aquí es donde surge la multiplicación. La multiplicación surge de la suma iterada. Cuando el número se repite una n cantidad de veces y se está repitiendo el mismo número y nosotros lo estamos sumando, entonces esto es lo mismo que multiplicar. Eso es la multiplicación. Si ustedes buscan lo que es multiplicación, es una suma iterada. ¿Qué es una suma iterada? Es una suma repetida del mismo número. Por lo tanto, asimismo es como se construyeron las tablas. Por lo mismo es que si usted, por ejemplo, no se acuerda cuánto es 3 por 4, por ejemplo, lo que usted tiene que hacer es volver a esto, volver a la raíz. 3 por 4 significa 3 veces 4, por lo tanto tengo que sumar 3 veces el número 4. Así que si usted no se sabe la tabla, usted parte desde ahí. Ahora,
Vamos a seguir. Los términos en una multiplicación. Nosotros tenemos dos multiplicaciones que fueron las que vimos recién. El 4 por 6, que era 4 veces 6, y el 6 por 5, que es 6 veces 5. Nosotros podemos utilizar dos símbolos distintos. En la multiplicación podemos utilizar una X o podemos utilizar un punto. Es exactamente lo mismo. E incluso en algunos lugares ocupan un asterisco, pero nosotros vamos a utilizar una X o un punto. Dentro de la multiplicación hay dos números o más que se están multiplicando. En este caso el 4 y el 6 y el 6 y el 5. Esos números se llaman factores. Y el resultado de la multiplicación también tiene un nombre y se llama producto. Recuerde que tenemos que hablar con lenguaje matemático. ¿Para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, hay un dicho, pregúntenselo a sus papás, que habla y que dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa eso? Y de hecho, ese mismo dicho está hablando de una propiedad de la multiplicación que es la conmutatividad. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante porque les va a servir. Que 4 por 6 es lo mismo que 6 por 4, es decir, que el orden de los factores no va a alterar el producto. Si tengo 4 por 6 y tengo 6 por 4, me va a dar 24. Si tengo 6 por 5, que es 30, ¿cuánto será entonces 5 por 6? También va a ser 30. Vamos a ver uno de los ejemplos que vimos, que yo les puse en la guía de la unidad 0. ¿Ya? Tenemos 12 por 3. Si nosotros utilizamos la suma iterada, que es como, de los primeros ejercicios que vimos, si utilizamos la suma iterada va a quedar algo así. 12 veces 3. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que repetir 12 veces el número 3. Y acá tengo 12 números 3. Si yo me pongo a sumar, el resultado va a ser 36. Ahora, nosotros podemos desarrollar esa multiplicación mediante la suma iterada, pero ¿qué va a ocurrir entonces en este tipo de multiplicaciones? Por ejemplo, 1234 por 12. Vamos a tener que hacer 1234 veces el número 12. Por lo tanto, desarrollar la multiplicación como una suma iterada nos va a servir, pero para algunos ejercicios solamente. Pues lo mismo es que en el colegio nosotros utilizamos otro tipo de estrategia que es el algoritmo tradicional, que es el que le enseñaron a sus papás, les enseñaron a sus abuelos, que en realidad es la forma de multiplicar más rápida, porque así nosotros, una, nos vamos a demorar más y dos, tenemos más posibilidades de equivocarnos en sumar. Por lo tanto, este método que yo les voy a mencionar ahora es el método que nosotros utilizamos en clases, ¿ya? Y que no es que sea más sencillo de aprender, sino que es uno de los más rápidos. Ahora, la dificultad de este método es que usted tiene que saberse las tablas. Si no se las sabe, entonces va a ser muy difícil. Ahora, si no se las sabe, siempre puede contar con lo que yo le acabo de mencionar, de esto de las veces e ir sumando. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla esto? Vamos a tomar el segundo factor y el segundo factor primero va a multiplicar a la unidad y luego va a multiplicar a la decena. 3 por 2 o 3 veces 2 es 6 y 3 por 1 o 3 veces 1 es 3. Y ven, llegamos al mismo resultado y acá nos demoramos, si lo hacemos con este método y sabiéndonos las tablas, nos vamos a demorar, ¿qué? 5 segundos. En cambio acá nos vamos a demorar 15 segundos o más. Por lo mismo, es necesario y como tarea para la casa en esta cuarentena, practicar las tablas del 2 al 9. Chiquillos, créanme, yo también pasé por esto. Si ustedes empiezan a practicar desde ya, después uno se las aprende de memoria. Entonces, con esa misma estrategia tradicional, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para esto vamos a utilizar la tabla del 2 que la tengo acá. Es el segundo factor, que es el 2, vamos a multiplicarlo por el 3 y luego vamos a multiplicarlo por el 4. Entonces, 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es 8. Por lo tanto, 43 por 2 es 86. ¿Muy difícil? No. Vamos al siguiente.
Acá vamos a utilizar la tabla del 5 porque es el 5 el que va a multiplicar al 4, luego al 3 y luego al 1. Ojo que siempre hay que partir por la unidad. 5 por 4 es 20. ¡Wow! ¿Qué pasa acá? Tenemos el 0 del 20, pero ¿y qué pasa con el 2? Lo vamos a dejar de reserva. Esa reserva la vamos a utilizar después, así que siempre tiene que escribirla. 5 por 4 es 20. 5 por 3 ahora. 5 por 3 es 15. Pero 15 más mi 2 de reserva, 15 más 2 es 17. Y volvemos a dejar otra reserva, porque ahí tenemos el número 17. Luego 5 por el último dígito. 5 por 1. 5 por 1 es 5, pero más mi reserva es 6. ¿Muy difícil? Un poco más. Este es el más complicado. Acá vamos a utilizar la tabla del 4. Vamos a partir primero entonces multiplicando el 4 por 3, 4 por 4 y 4 por 4. 4 por 3 primero, 4 por 3 es 12. Un número también que vamos a tener que dejar con reserva. 12. 4 por 4. 4 por 4 es 16, pero más mi reserva es 17. Y 4 por 4 es 16, pero más mi reserva es 17. ¿Y ahora qué hago con esta reserva? Ya que no tengo ningún otro número, simplemente lo coloco. Muy difícil, este sería el más complicado. Chiquillos, si ustedes aprenden este método y lo aprenden de esta forma, no les va a costar cuando el número sea más grande, porque es el mismo procedimiento. Se parte, el segundo factor multiplica a la unidad, luego a la decena, a la centena, si acá hay una unidad de 1000, entonces a la unidad de 1000 y así. En resumen, podemos utilizar para multiplicar la base de la multiplicación, que es la suma iterada, o en realidad que este método es más largo, eh, es más seguro, pero para números que son más chiquititos. Cuando son números muy grandes, imagínense este número anterior, 443 por 4. ¿Qué significa eso? 443 veces el número 4. Hubiéramos tenido que sumar 443 veces el número 4. Demasiado. Por lo tanto, utilizamos el método o el algoritmo que es más tradicional porque es un poco más rápido. Ahora, si ustedes se ponen a buscar, hay distintos métodos japoneses, que uno de la mariposa y otros que son unos puntitos. Si ustedes tienen otro método, mientras el resultado sea el mismo, hágalo. Si ese le queda más fácil, se le hace más sencillo, más fácil de entender y finalmente de aplicarlo, entonces hágalo. Pero el resultado, ojo, que siempre tiene que ser igual. Además, que sea ojalá sea un método que no sea tan demoroso, porque piensen que ahora recién estamos con un ejercicio, pero luego cuando veamos la unidad de multiplicación y división que nos corresponde en cuarto, no vamos a hacer un ejercicio, sino que vamos a hacer 10. Por lo tanto, tiene que ser un método que sea un poquito más rápido. Chiquillos, espero que hayan entendido un poco más el tema de la multiplicación. Si no queda claro, yo estoy dispuesta a hacer otro video, aunque en realidad quiero que se enfoquen más en las otras guías que yo les mandé, que es la guía 1 y 2, que son un poco más largas, pero que son más sencillas de realizar, porque tienen que ver con representación, composición, descomposición. Todavía no nos hemos metido en la multiplicación y división, pero de todas formas igual hice estos videos para que les quede un poquito más claro. Que estén muy bien, cuídense mucho, los echo mucho de menos. Espero verlos pronto, pero espero cuando nos veamos que estemos todos bien. Un besito muy grande y cuídense mucho.